seguir con la que viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Por aquí lo vi. Ok, Ricardo, sí, ya se ya bien comentado. No te preocupes. Los demás, sus cámaras están bastante bien y lo pueden conectar. No es mía, no. Ah, este no es. Ay. Tin, 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 tin. Llegó Diego. Bueno. Por favor, si cambia, me avisan, si no también. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? A una clase virtual en la materia de formación cívica y ética, tercero de secundaria, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principios legales y garantías de audiencia. Sí, es el tema que vamos a ver el día de hoy. No cambia, maestra. Mande. No está cambiando. ¿No está cambiando? Bueno, ahí vamos a volver a checarlo. ¿Cambió? Sí, ¿Ahora cambió? sí. Bueno, entonces aquí nos dice que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principios legales y garantías de audiencia. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar y comprender la importancia de la Constitución. Reconocer las garantías, función actual de la Constitución en nuestro país y los derechos de la Constitución. Si cambia, me avisa, ¿no? Antecedentes de la Constitución. Recordarás que la Constitución que en la actualidad rige a nuestro país se creó en 1917. Se llegó a ella después de varios años de lucha internas durante la Revolución. Permíteme un momento. Listo, es que se escucha muy eco el salón si tengo cerrado la puerta. Gracias. Durante la Revolución, ese documento establece la organización y el funcionamiento básico del Estado. El resto de las normas y reglamentos del país deben respetar esta ley suprema que nos define como democracia federal, divide el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es el documento más importante para la vida de nuestro país, por eso se le llama Carta Magna. Entonces, no se les olvide, muchachos, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también se le llama Carta Magna. Que en esa Constitución están todos los artículos que nosotros día con día sabemos. Artículo 3º, artículo 4º, 5, 20, todo está allá. Derechos humanos también está allá, garantías individuales también está en la Constitución. Y esa Constitución nos da una propia identidad como persona, pero también nos ayuda a entender que la vida es parte fundamental de todo y cada uno de nosotros. Desde 1917, ¿verdad? Se crea en nuestro país la Constitución y de ahí se hace partícipe en todos los aspectos importantes en nuestra vida. Entonces, a partir de allá, busca la relevancia de todo esto. Albert. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial son los tres poderes que nos rige en nuestro país por medio de esta Constitución. Además, la Constitución garantiza nuestros derechos humanos como la vida, la libertad, la educación. Los derechos humanos fundamentales están garantizados
por nuestra Constitución. Nuestra Carta Magna establece, en otras palabras, que el gobierno mexicano tiene la obligación de brindar a todos los habitantes las condiciones necesarias para vivir con dignidad y libertad. La Constitución, muchachos, nos da que saber y nos ayuda a entender que en la vida también hay normas, que hay derechos, pero que también hay obligaciones. Yo como adolescente, como ciudadano mexicano, como profesionista, como parte del país de México, tengo derechos, obligaciones y también tengo unos atributos o unas atribuciones que como ciudadanos tenemos que darle al país. Pagar nuestro derecho de Hacienda, pagar el SAT y todas esas partes que nos corresponden como personas, ¿sí? Constitución se divide en dos partes. La primera dogmática y la segunda orgánica. No se les olvide cómo está dividido la Constitución. Si quieren estar apuntando, apúntenlo mientras les voy explicando. La Constitución se divide en dos partes, muchachos. Uno, dogmática y dos, orgánica. La dogmática, que es el artículo 1 al 29, porque establece los derechos humanos que disfrutan todos los mexicanos y los extranjeros en territorio nacional. Es decir, que del 1 al 29 están todas las garantías, ¿sí?, individuales, sociales y políticas que tenemos como seres humanos y que tenemos como país, que son parte fundamental que los extranjeros tienen que respetar. Número 2, orgánica. Artículos del 30 a 136, porque determina la organización y el funcionamiento del Estado mexicano. Del 30 al 136 dice la Constitución los reglamentos y argumentos que nosotros como país, como Estado y como gobierno tenemos que implementar y tenemos que respetar. Es decir, que la Constitución está dado para que todos podamos cumplirlas, tanto mexicanos como extranjeros. Por eso está dividido en dos partes. Uno, dogmáticas, del artículo del 1 al 29. Y la segunda, orgánica, artículos del 30 al 136. Principios legales. Protege los derechos y las libertades fundamentales. Nadie ni la autoridad más alta puede arrebatar los derechos que tenemos como ciudadanos. Esto significa que ni el presidente puede quitarnos, por ejemplo, la libertad de expresar nuestras ideas. La Constitución nos avala y nos dice que somos seres humanos pensantes y podemos nosotros tener la libertad de expresar y de decir lo que sentimos. No nos pueden castigar, ni mucho menos nos pueden poner una multa por decir y pensar lo bueno o lo malo que pensemos de cualquier gobierno que esté en su momento. Marcar las obligaciones de la autoridad y de los ciudadanos. ¿Cuáles son las obligaciones de la autoridad? Pues brindarnos seguridad, brindarnos empleo, brindarnos salud, bienestar, educación, ¿verdad? Y brindar todo lo necesario para que los ciudadanos o los seres humanos vivan de una manera decente, digna y con respeto. Organiza el gobierno y regula las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno. Establece, por ejemplo, cuando dura el periodo presidencial. Mientras que el gobierno, que ven que el gobierno federal dura 6 años. El gobierno estatal dura igual los 6 años. Gobiernos estatales, los 6 años. Gobiernos municipales duran 3 años. Y durante su periodo presidencial de cada uno de estos, ya sea federal, ya sea estatal o municipal, tienen la obligación de brindarnos todas las libertades y los principios legales que por Constitución y por derecho nos corresponden. Cultura de la legalidad.
Toda sociedad democrática necesita que sus ciudadanos cumplan las leyes. A esto se le llama cultura de la legalidad. Y para fomentar se requiere de todas las personas adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y actividades hacia el cumplimiento de las leyes. Es muy importante que adviertas que el cumplimiento de la ley no es como cargar una piedra encima de la espalda. Al contrario, como ya hemos comentado en diversos momentos, la ley nos permite vivir libremente y desarrollarnos plenamente. Un ejemplo claro de nuestra ley es que cuando andamos en vehículos, en bicicletas o cuando andemos caminando por las calles, ¿verdad? Nos topemos con un semáforo. Por ley nos corresponde hacer nuestro alto si en ese momento nos toca a nosotros, ¿verdad? No podemos cruzar por cruzar aunque el semáforo esté funcionando. Tenemos que fijarnos en qué luz está. Si es verde, que es libre, o es amarillo o naranja, ¿verdad? Que es alto, ¿sí? Tenemos que fijarnos nosotros. Entonces, si no respetamos nosotros el color del semáforo y lo hacemos al revés, tenemos problemas. Por eso se ocasionan los grandes choques, por eso se ocasionan los grandes accidentes, por no fijarnos. Entonces ahí recae la ley y empieza. ¿Quién fue el culpable? Se delinea responsabilidades y quien fue el que tuvo la culpa, pues se va a pagar los daños y prejuicios de lo que se haya cometido. Esa es la ley y hay que respetarlo. Por eso tenemos que estar conscientes para prevenir y vivir libremente sin ningún problema. Las leyes obligan a los ciudadanos a respetar lo que ellos establecen, lo que les estaba comentando hace un momento. Por lo tanto, el gobierno y la sociedad tienen el compromiso de vigilar su cumplimiento y castigar el incumplimiento. Recuerda que la sociedad no puede castigar por sí solo, por eso ha creado instituciones especializadas. Es grave que la gente tome la justicia por sus propias manos. Muchachos, hoy en día, mucha gente, le voy a poner ejemplos que ustedes saben y ven en las noticias. Está México, está Michoacán, Morelos, Michoacán, está Guanajuato, no Guanajuato, no, perdón, está Chihuahua, está Durango, está Guerrero y otros países del norte que por su propia mano toman justicia. ¿Por qué motivo? Porque las organizaciones o las instituciones que se han implementado por el gobierno federal para cualquier ámbito a veces no funcionan. Y la gente pues se molesta al ver que no se cumple la ley, al ver que no se cumplen muchas cosas, ellos toman justicia por sus propias manos. Es incongruente en lo que le estoy diciendo y lo que dice aquí en el trabajo que se realizó, porque dice que hay instituciones que tenemos que respetar toda esta parte, pero a veces las mismas instituciones no alcanzan a resolver el problema, y es cuando la gente se molesta, la gente hace cosas fuera de lo normal, pero pues cuando caiga el responsable, pues se le tiene que castigar conforme a la ley. Entonces, aquí está la congruencia. Si hay dependencias y no hace nada, y luego, ¿por qué que tomo la ley por mis propias manos, me tengan que responsabilidad de algo que ya estaba hecho? Entonces, ahí sí es una controversia. Garantías de audiencia. Las leyes existen para que nadie, ni siquiera aquellos encargados de resguardar el orden, castiguen injustamente a una persona. Para eso existe la garantía de audiencia. Esta garantía se respalda en el artículo 14 constitucional y ordena que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Nadie puede tomar justicia por su propia mano, pero muchos lo hacen y tampoco son castigados. Observa su importancia
queda claro que nadie puede ser encarcelado o castigado sin haber sido sometido primero a un juicio. Como ves, la garantía de audiencia es fundamental para evitar casos de linchamientos donde el supuesto criminal es en realidad una víctima. Pero sobre todo, es importante que la autoridad no ejerza su poder arbitrariamente. Nadie puede ser encarcelado ni castigado si la autoridad no lo ha juzgado, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley. Además, nadie puede ser acusado por cometer delito que no estaba penado. En el momento en que cometió, la ley se aplica retroactivamente en perjuicio del acusado. Es decir, que nadie es culpable hasta no comprobar que lo fue. Entonces, no me pueden encerrar por 10, 5, 4 años sin haber llevado un juicio, sin haberme comprobado que yo maté, yo robé o yo hurté tal cosa, ¿sí? No soy culpable hasta que se me compruebe de todo lo que me acusan. Esa es una de las políticas que tiene nuestro país. En otros lugares no es así. Cuando te enjuician y eres culpable, ahí no hay escapatoria. Y es culpable porque eres culpable. Entonces, la ley también en nuestro país a veces ha dejado mucho que desear, mucho que pensar. ¿Por qué? Porque pues hay instancias, hay dependencias, pero a veces no son resueltos esos casos. Entonces, la gente a veces desvaría y es cuando toman posesión por ellos mismos, se entienden a organizar varias cosas y todo eso, ¿sí? Esta es la tarea que tenían que explicar ustedes. Explica con tus propias palabras qué entendió del tema. Buscar el significado de las siguientes palabras: dogmática, carta magna, cultura de legalidad, eficiencia y audiencia, ¿sí? Y en conclusión, podemos decir, la Constitución presenta el criterio más alto definitivo para la vida política del país. Es el pacto fundamental entre los mexicanos. La Constitución que en la actualidad rige a nuestro país se redactó en 1917, aunque a lo largo de los años ha sido reformado en muchos puntos. La Constitución es parte del resultado de los diversos movimientos armados que agrupamos bajo el nombre de Revolución de 1910. Hablar de la Constitución, muchachos, son temas que hay que aprender a respetar. Bueno, aquí está su tarea, muchachos. Cópienlo para poder ya terminar la actividad de la clase. Aquí está, para que ustedes se puedan enviar. Maestro, ¿para cuándo se tiene que mandar? Para mañana, digo mañana, para el lunes. El lunes. Profe, aquí dice, aquí hay esa de realizar, dice de formación que es para hoy. El de realizar. Ah, sí, es para hoy, sí, es cierto. Tienes razón, Mauricio, es para hoy. Ya estaba programado en la clase. Sí, es cierto. Hoy le envían en la tarde. Tienes razón, Mauricio. Sí, estoy checando ahorita acá, sí. Maestro, la de hoy que se tenía que mandar la tarea de realizar la actividad sobre los cambios de los adolescentes. Sí, claro. Pero eso van a ponerlo. Eso en eso lo ponen. Es que yo ya se lo mandé, maestro. No importa. Lo puede mandar. Entonces, ¿esta es para hoy? Sí, van a dejarlo para hoy para que no tengan ningún pendiente, entonces. De todos modos, ¿saben qué? Voy a crear la tarea para hoy y me lo suben. Para que no tengan ningún pendiente.
Ya terminé de copiar. Ok. Ahorita terminamos. Listo, maestro. Ok. Ya copió Jonathan, Ricardo, Yeshua. ¿Ya copiaron? Sí. Ya, profe. Ok, Ricardo. Ya, maestro. ¿Ya todos? Bueno, si ya terminaron todos, voy a dejar de compartir la pantalla para que pasemos a la siguiente. Bueno, muchachos. Pues esto es la tarea y la actividad que ustedes tienen que enviar en la plataforma. Ya está configurada y todo. De todos modos, estamos al pendiente. Nos vemos más tarde. Cuídense. Y les repito, hay que estar entrando a todas las clases, ¿sí? Un día de estos, le voy a repetir, va a entrar el maestro Sergio a la clase y el que no esté, pues él se va a dar cuenta y el que también esté cumpliendo con las normativas de todo. Muchachos, creo que de acá nada más 2 personas, si no estoy mal, sus cámaras no están al 100. Los demás, las cámaras están bien, nada más no las quieren prender, no les puedo decir nada, solo que no se vayan a quejar, cuando vean su calificación, si de 8, se quedó en 6, porque yo no voy a desgastarme a lo gratis. Se los digo de una vez. ¿No quieren escuchar? No entro ni salgo, pero tampoco voy a dar explicaciones a sus papás el por qué, porque uno me lo hizo y la verdad no le vi sentido que lo haya hecho, pero pues ya pasó. Así que estamos pendientes, muchachos, nos vemos, cuídense. Sí, ya sé, ya me pasaron el dato, gracias a Mayrani, gracias, ya lo sé. Sí, nos vemos en la siguiente. Cuídense. Al rato, Ya, maestro. maestro.